Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos este viernes. Tenemos una presentación muy particular, muy especial. Muy contentos también con el libro que vamos a presentar, que es Poemas Inéditos de César Pavese, que ha sido la edición es bilingüe en la traducción de Jorge Auricino. Pero para empezar, vamos por el comienzo, por el principio. Agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación, a su Departamento de Literatura y Sociedad, coordinado por Susana Chela, que favorece estos espacios para hablar de la literatura argentina contemporánea, en este caso de poesía y traducción, como es en el caso de Pavese, un autor al que le tenemos mucho cariño. Somos fervientes lectores de Pavese desde hace muchísimos años. Aquellas ediciones de Shapir, Losada, Siglo XX, recuerdo la edición del Siglo XX de Diálogos con Leucó, bueno, después las ediciones españolas que hemos ido armando, digamos, modestamente como lectores de Extraradio. Cuando armábamos la biblioteca personal vivíamos en las afueras de la ciudad. Así que esos recuerdos de... Nunca pensé que iba a estar hablando de la edición de un libro de Pavese, digamos. Era su lector y son los recuerdos más gratos que tengo como lector también. Pienso en Diablo en las Colinas, el primer libro que leí de Pavese. Y hoy con Jorge Auricino, el traductor de la comedia, nuestro traductor de la comedia, y también el traductor de Pavese. En poco tiempo, yo diría 2 años, vamos a poder decir el traductor de la poesía completa de César Pavese. Al menos es el plan que estamos pergeñando y llevando a cabo como hombres cabales con Jorge Auricino. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo fue este proceso de poemas inéditos de Pavese? Pensamos que ya estaba todo dicho respecto de Pavese y su poesía, ¿no? Bueno, buenas noches. Y gracias al Centro de la Cooperación, a vos y a la editorial que se hizo cargo de este riesgo de publicar un libro que es extraño en el contexto actual, digo, de la poesía y de la cultura argentina. Parece una pieza rara del pasado, ¿no? Sí. Porque es cierto que han leído a Pavese, pero no son tantos los lectores de Pavese hoy como los que había cuando salió acá la primera versión de Trabajar Cansa, que la tradujo Rodolfo Alonso en el año 50 y algo, o 50, no me acuerdo. Hacía muy pocos años, muy poco tiempo que había muerto Pavese. Pavese se suicidó en el 50, o sea, esto fue en la década del 50, la editorial era una editorial, ¿cómo llaman? Paralela del PC, del Partido Comunista, creo que era la editorial del Estado, o uno de esos sellos que usaba el PC, o Futuro, digo, la editorial en que salió la primera versión de Trabajar Cansa. En ese momento había muchos lectores. Pavese tenía realmente un impacto importante en los escritores argentinos, especialmente en Juan José Saer, en Piglia, en aquellos escritores de la década del 60. Era desde el punto de vista de la narración y de la poesía, un tipo que había impactado mucho. Yo creo que el arte de narrar de Saer le debe mucho a Pavese, incluso en el título, porque, como todos sabemos, Trabajar Cansa, que es el libro más importante, casi el único libro de poesía de Pavese, está escrito de una manera muy narrativa, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí Saer jugó con esa trampa, en el título de su libro, El arte de narrar. Es decir, escribir poesía narrando, o escribir narrativa poéticamente. Con fuerte énfasis poético. Creo que ese fue
Me parece es la interpretación que yo hago del título de aquel libro, que a nosotros, a la vez, a la generación siguiente de la de Saer, nos impresionó mucho. Bueno, había causado mucho impacto y una de los testimonios de ese impacto fue justamente la traducción de Alonso, que se apresuró a hacerla, digo, se apresuró en el buen sentido, ¿no? Muy poco después de que muriera Pavese, y ya se habían traducido novelas de él. Casi inmediatamente con la salida en el original. Yo lo que recuerdo son las ediciones que logré obtener, digamos, que siempre me llamaba la atención la proximidad entre la traducción y la fecha de salida en Italia de los libros de Pavese. Pienso en las novelas de Entre Mujeres Solas. Bueno, la serie de novelas que él escribe en el término de 10 años, porque realmente Pavese se suicidó muy joven, tenía 40 años, 42, y acababa de recibir un premio importantísimo, que era el premio Strega. Por el hermoso verano. Claro, por el hermoso verano, y era, digamos que estaba en la cumbre de su éxito, desde el punto de vista literario. Uh-huh. De manera que ya tenía mucho conocimiento, había mucho conocimiento de él fuera de Italia y en la Argentina particularmente, y en España se habían ya traducido sus novelas, que como digo, él escribió en un plazo relativamente breve, pues las escribió entre los 30 y los 40 años. Sí, y no solo una cantidad fulgurante de novelas, hermosas novelas. Sí, que resiste, incluso sí, resisten las traducciones españolas. Sí, sí, las resisten con altivez, digamos. Se nota que hay un escritor ahí detrás. Pero en Poemas Inéditos, que es el volumen que nos ocupa hoy... bueno, esto tiene otra historia. Claro, son, si querés lo desarrollamos, son poemas que aparecieron tras la muerte de Pavese, algunos poemas que habían sido excluidos. Accedimos a ese material. Acá había una traducción de Alonso, no era de Alonso, de Horacio Armani. De Horacio Armani, de algunos de estos poemas. Pero esta versión tuya, bueno... No eran algunos, eran casi todos, pero... Algunos de la obra completa, digo. Esto merece una explicación. Uh-huh. El asunto es así. Pavese publicó un solo libro de poesía en vida, que fue Trabajar cansa. Lo publicó primero en el año 36, creo, fue censurado, sí. no completamente, sino que le censuró algunos poemas, y él vuelve a publicar el libro en el 43, que todavía no había terminado la guerra, pero la censura estaba un poco más floja, e incluye todos los poemas que se habían censurado. Esa fue la única edición que hizo en vida. Sería el único libro de poesía que Pavese vio... Editado, publicado, sí. Y lo había escrito bastante tempranamente, pensaba que debía tener entre 26 y 30 años cuando escribe este libro. Uh-huh. Lo que ocurre después del suicidio es que él fue uno de los fundadores de la editorial Einaudi, que bueno, ahora está en manos del grupo Mondadori, que a su vez está en manos del grupo Penguin, que a su vez está en manos del grupo Bettelman, porque ahora las editoriales son una sola empresa, digámoslo así. Bueno, pero Einaudi tuvo mucho prestigio justamente por su colección de poesía y también de narrativa, ¿no? Los libritos blancos de Einaudi, una colección de poesía que sigue hasta ahora, sí. eran una colección muy apreciada y muy ambicionada a la vez por los autores. Volvamos a Pavese. Pavese trabajó en la fundación de Einaudi y fue el editor de poesía de Einaudi. Y cuando muere, mejor dicho, no solo de poesía, era el editor responsable de todas las ediciones de Einaudi. Era el lector. Bueno, ahora se le llama editor. Supongo que era el editor principal, o el lector principal, porque debía haber otro. Calvino lo reemplaza en esa tarea. Ingresa a trabajar a merced a la sugerencia de Pavese, Calvino. Sí, uh-huh. Pero cuando muere, Pavese lo reemplaza.
Esto le da acceso a los papeles de Pavese. Yo no sé si lo encontró en la propia editorial o en la casa. Pavese vivía solía usar la casa de sus padres en el pueblo donde él nació, pero en Turín vivía en hoteles. O sea que yo supongo que encontró Calvino los papeles en Einaudi, no sé por qué tantas explicaciones. La cuestión es que Calvino encuentra papeles, poemas que él había excluido o que no había considerado para trabajar cansa, que considera que tienen que ver con trabajar cansa por el estilo y por las fechas también. Las fechas y los personajes que se parecen mucho al mundo, digamos, de trabajar cansa. Entonces, republica Trabajar cansa con estos poemas insertados según un criterio de Calvino. Sí. O sea, es como que publica Trabajar cansa aumentado. Engordado, digamos. Engordado. Y lo que hace acá Horacio Armani, que hizo ese trabajo para la librería Fausto, que en aquel momento editaba libros. Bilingües eran esas colecciones. Y eran bilingües, sí. Fue exactamente traducir la edición de Calvino. O sea, el Trabajar cansa con los poemas inéditos, solo que él los separó, pero los incluyó en la misma edición. Claro, porque la edición liminar de esta selección de Calvino, hoy se diría curaduría, Jorge. Curaduría. La antología, bueno, el curado. Es más linda antología, que significa, según la etimología, es la mejor flor, es más bonito. Bueno, el antólogo Calvino incluye los poemas de Trabajar cansa y organiza los poemas inéditos, y también había organizado antes Vendrá la muerte y tendrá... bueno, eso es otra, pero esa es otra historia que no tiene que ver con este libro. Pero saca Calvino una edición llamada Poemas éditos e inéditos. Y ahí es donde ingresamos nosotros para este libro, que son los poemas inéditos de... Es decir, lo que hacemos, o lo que hicimos, fue separarlos de Trabajar cansa y publicarlos solos como poemas inéditos. Sí, en una traducción más, es la más reciente de estos con la autorización de Einaudi. Exacto. Y de Mondadori. Tuvimos nosotros charla y de Penguin. Hoy tuvimos, como se dice, nos favoreció la tecnología, porque yo he hablado con una muchacha, a quien voy a nombrar ahora, Valeria, mediante Google Traductor. Entonces yo le aclaraba, te escribo mediante Google Traductor. Es vos que no crees en él. Y ella respondía amablemente las preguntas que le hacía. Así que tenemos estos poemas que forman parte del cuerpo, son poemas muy poderosos, como dijo Jorge, descriptivos, abundan en ese mundo pavesiano, yo diría muy carnal. Estos poemas esencialmente son poemas con mucha sensibilidad respecto de eso, personajes mundanos como son en el primer poema, las maestritas, personas que en esa Italia de preguerra casi en algunos casos. Sí, los escribió antes de la guerra. Antes de la guerra nos muestran, digamos, un paisaje casi desolado, ¿no? Pero los muestra también en la profundidad de su espíritu, ¿no? Fuertemente humanos. Ayer decía en relación a el libro de Judith Field, de los libros que hablamos ayer, que después de leer eso, ocurre con algunos libros, después de leerlos, uno no puede volver a ver un mundo intacto. Con Pavese siempre es la sensación que me ha dado, es decir, uno lee esos libros y de alguna manera es abordado, interpelado por esos libros. Volví a leer estos poemas después de muchos años, yo tenía la edición esta de Fausto, y claro, lo que pasa es que han ganado mucha, al menos para mí como lector, mucha magia, vamos a decirlo, en la traducción de Jorge. Jorge vuelve a meterse en ese mundo de una manera muy profunda. Yo creo que dialoga también de alguna manera con su obra. Entonces está ese plus respecto de que es un gran poeta traduciendo a otro gran poeta. Quisiera leer algunos de los poemas, las versiones en castellano. En italiano no me saldría.
para que vean esto que digo. Si Alter querés, ego. dale. ¿Vos querés leer en italiano? ¿Querés que la lea en Y italiano? bueno, yo no te lo quería pedir, Jorge, sí. Porque Jorge ya muy pocas veces lee en público, él está para disertación. No leo en público porque leo mal. Y Primero- ahora pronuncio mal el italiano, te aclaro desde ya. Leo yo primero Vos lee el primero, italiano. vamos a leer primero en el original un poema que se llama Alter ego, que no hay dificultad en la traducción. Alter ego no porque es griego, ¿no? O latino, mejor dicho. Dal mattino alla sera vedevo il tatuaggio sul suo petto setoso, una donna rosastra, fitta come un prato nel pelo. Là sotto rugge a volte un tumulto che la donna sussulta. La giornata passava in bestemmie e silenzi. Se la donna non fosse un tatuaggio, ma viva, aggrappata sul petto peloso, quest'uomo muglierebbe più forte nella piccola cella. Occhi aperti, disteso nel letto taceva. Un respiro profondo di mare saliva del suo corpo di grandi ossa salde. Era steso come sopra una tolda. Pesava sul letto, come se svegliato e potrebbe balzare. Il suo corpo salato di schiuma grondava un sudore solare. La piccola cella non bastava la limpiezza di una sola sua occhiata. A vederli le mani se pensava alla donna. De la mañana a la noche veía el tatuaje, sobre el pecho sedoso una mujer rojiza, intensa en un prado en el pelo. Debajo ruge a veces un tumulto que sobresalta a la mujer. La jornada pasaba entre maldiciones y silencios. Si la mujer no fuera un tatuaje, sino una mujer viva, aferrada al pecho peludo, este hombre mugiría más fuerte en la pequeña celda. Con los ojos abiertos, tendido en la cama, callaba. Una respiración profunda de mar salía de su cuerpo de grandes huesos sólidos, tendido como sobre una toldilla. Pesaba sobre la cama como quien se ha despertado y podría saltar. Su cuerpo, salado por la espuma, goteaba un sudor solar. La pequeña celda no bastaba para la amplitud de una mirada suya. Al verle las manos, uno pensaba en la mujer. Bonito, ¿no? Estos poemas son así. Hay una característica principal, es que hay muchos que son muy sensuales. Quiero decir que entiendo que esos también cayeron en desgracia para cuando la inclusión o no en elaborar estanca, precisamente por una cuestión de pudor, púdica, ¿no? Que siempre es exacerbada cuando hay regímenes totalitarios. Tenemos entonces esta serie de poemas inéditos en versiones nuevas. Y ahora también dimos, cuando esto ya casi es un anuncio, vamos a leer este solo poema que ha generado la suficiente intriga como para que ustedes luego se quieran adquirir el ejemplar. Pero en este indagar de Pavese, cuando creíamos que estaba casi todo dicho respecto de César Pavese, claro, Pavese fue joven en algún momento. Entonces tiene sus poemas juveniles. Y ahora nos encontramos inmersos en esta misma época de Pavese, inmediatamente anterior a estos poemas juveniles, en donde ya digamos serían maquetas casi, en donde Pavese no es tan verbal, es más bien minimalista, digamos, pero estamos también ahora abordando esa instancia, Jorge. Sí, esos son poemas anteriores a Laboral Estanca que aparecieron ahora, yo no tengo muy claro dónde. 1989, en un auto. ¿Dónde estaban? Uh-huh. ¿En un auto? No, también, sí. Quiero decir, sabemos que los poemas inéditos que incorporó Italo Calvino, él se hizo cargo de la edición y explicó de dónde los había sacado y cuál era su criterio para
Estos poemas juveniles, llamados juveniles, que hay una edición efectivamente en Italia. No, yo no sé particularmente de dónde, cuál es la fuente, cuándo aparecieron, quién lo descubrió, pero son en todo caso poemas muy anteriores no muy anteriores, porque en realidad todo esto él lo Entre el escribió. 25 y el 31. Sí, ustedes piensen que él nació en 1908, o sea, en el 25 tenía 17 años, ¿no? Uh-huh. Ahí es cuando está escribiendo estos poemas. A partir de ahí en adelante, digamos, hasta pasados los 30, que más o menos coinciden con casi el comienzo de la guerra, es cuando escribe los otros poemas, los de Laboral Estanca. Pero todo esto lo hizo entre los 20 y los 30 y algo. No, bueno, eso que decía, no sé muy, muy bien de dónde salieron estos más juveniles, pero es como dice Alberto, son poemas que no tienen el clima todavía de Trabajar cansa, son poemas en general breves, no sé si minimalistas, pero muy concentrados en un pequeño tema. Bueno, y afortunadamente ahora Cisnero lo va a publicar también. Bajo el título de poesía civil, iba a decir, poesía juvenil, esto va a aparecer en abril del año 24. Después hay otros, 8 poemas más, que salieron en otra edición después de la de... En el año 65. Después de la de 8 poemas y 4 cartas inéditas, pero en la posterior tratamiento que la editorial, que es la propietaria de los derechos de la obra de Pavese, no los ha vuelto a incluir. ¿Cuánto? 70, Igual ya 76. tenemos 66. Como a Jorge lo devela, digamos, la génesis de la aparición de estos poemas juveniles, ya hemos encomendado a nuestro contacto en Roma para hacernos de las pruebas concretas del libro. Es una novedad que le estoy dando al traductor. Bueno, se llama Disciplina Antigua. Disciplina Antigua, sí. Bueno. Disciplina antica. Gli ubriachi non sanno parlare alla donne, e si sono sbandati, nessuno li vuole. Vanno adagio per strada, la strada e i lampioni non ha fine. Qualcuno fa i giri più larghi, ma non c'è da temere, domani ritorneranno a casa. L'ubriaco che sbanda si crede con donne, i lampioni sono sempre gli stessi e le donne di notte sono sempre le stesse, nessuna lo ascolta. L'ubriaco ragiona e le donne non vogliono. Queste donne che ridono sono il discorso che fa, perché ridono tanto le donne o se piangono gridano. L'ubriaco vorrebbe una donna ubriaca che ascoltasse sommessa, ma quelle lo assordano. Per avere sto figlio bisogna passare da noi. L'ubriaco si stringe a un compagno ubriaco, che stasera è suo figlio, non nato da quelli. Come può una donnetta che piange, che sgrida, fargli un figlio compagno? Se quello è ubriaco, non ricorda le donne nel passo malfermo, e i due avanzano in pace. Il figliolo che conta non è nato di donna, sarebbe una donna anche lui. Lui cammina col padre e ragiona, i lampioni gli durano tutta la notte. Disciplina Antigua. Los borrachos no saben hablar con las mujeres y se han ido, nadie los quiere. Van despacio por la calle y los faroles no tienen fin. Algunos dan una vuelta muy larga, pero no es de temer, mañana vuelven a casa. El borracho que se desbanda se cree con mujeres. Los faroles son siempre los mismos y las mujeres de noche siempre las mismas. Ninguna la escucha.
El borracho conversa, pero las mujeres no lo quieren. Estas mujeres que ríen, de eso habla el borracho. ¿Por qué ríen tanto las mujeres y cuando lloran gritan? El borracho que ríe una mujer borracha, que escuchase callada, pero esas lo ensordecen. Para tener un hijo hay que pasar por nosotras. El borracho se abraza a un compañero borracho, que esta noche es su hijo, no nacido de ellas. ¿Cómo podría una mujercita que llora y que grita hacerle un hijo compañero? Si este anda borracho, no recuerda a las mujeres, atento a no dar un mal paso, y los dos avanzan en paz. El hijo que vale no ha nacido de mujer, sería mujer también. Él camina con el padre y conversa. Los faroles le duran toda la noche. Es bonito este. Yo he escrito respecto de esto con cierto pudor, pero bueno, soy fan de Pavese, respecto de ciertas situaciones de Pavese, porque hay otro aspecto de Pavese que en este libro está como un poco más acallado, que es la cuestión política de Pavese. Pavese, digamos, que sufrió cárcel y demás, como algunos intelectuales, digamos. Bueno, en realidad no fue cárcel. Bueno, fue una deportación. Una deportación, sí. Siempre le han tirado al mismo lado Pavese. Esa es una de las grandes situaciones concretas de Pavese que produce por ahí admiración también, ¿no? En un momento muy complicado, cuál era su rol, asumir su rol, ¿no? Y lo ha hecho de manera concreta. Eso, cuando jóvenes, a uno le deparaba una admiración muy grande. Y el mundo que retrata en estos poemas, cómo eran aquellos corazones de mendigos, mujeres de cuño, borrachos, presidiarios, simples maestras, durmientes. ¿Qué les hicieron? ¿Qué querían de verdad? Saberlo ya no está en las manos de nadie, pero lograron quedarse con ellos hasta el fin. Nos hace falta un país, aunque solo fuera por el placer de abandonarlo. Un país quiere decir no estar solos, saber que en la gente, en las plantas, en la tierra, hay algo tuyo, que aún recuerdo, que aún cuando no estés te sigue esperando. Eso decía Pavese. Ahí se encuentra lo que fue de alguien alguna vez, igual que ayer. De ello trata este libro. Y Jorge lo ha hecho, digamos, ha traducido Pavese con esa concisión, esa dureza en la sintaxis, para citarlo a él, le ha puesto ese brillo, ese fulgor en las palabras a los poemas de Pavese, ¿no? Ha logrado darle ese realce. Así que estamos muy contentos en ofrecer al desocupado lector este libro, que cuenta en su portada, una de las mejores cosas, hay que decirlo, sí, con una ilustración de Merlina Cisnero presente en la sala, y que es de los Cisneros la que tiene talento. Y ya estaba, bueno, ya esta es la tercera, porque ha sido la de Joyce, la de Borges, la de Pavese, y ahora se vienen otras que no voy a anunciar, pero el año que viene va a haber dos también, y es una hermosa ilustración la que ha hecho para esta etapa de ese Pavese, ese hombre recio y melancólico también, que hemos leído bueno, en el diario El oficio de vivir y demás, que todavía nos siguen despertando deslumbramiento. Bueno, antes de finalizar, dos cosas. Una, el agradecimiento, pero esta vez a Merlina por... ¿A vos tenés el original? El original de esa tapa. Y si me permiten, para despedirme, aún con mis defectos, quisiera leerle un poema en castellano. ¿Verdad? ¿Cómo no? Porque me gusta en este poema una cuestión. Vos mencionabas acá la cuestión de política, y en Pavese hay, en Trabajar cansa, alguna cuestión política y social, ¿no? Hay 2 o 3 poemas de Trabajar cansa donde se alude a la cárcel, a una represión en la calle, que supuestamente en Turín, y hay una en particular, que todo esto en los poemas originales de Trabajar cansa, no en los nuevos en esto, sino no en los más nuevos, no en estos que eran inéditos, sino en el libro primero, que seguramente estos eran los poemas que le habían censurado, porque la censura era más política que digamos,
de literario, no cuestiones había cuestiones. morales, digamos, era más sobre cuestiones políticas. Y hay uno muy lindo que a mí siempre me gustó, lamentablemente acá no lo tengo porque no tengo que trabajar, cansa, pero que es el del tipo que sale de la cárcel, ¿no? Porque lo más común es el, digamos, el poema del encarcelado, bueno, eso se ha visto Estamos prisioneros carceleros. claro, se ha visto en muchas poéticas, pero en muchas obras de poesía, pero hay uno en particular en el que él habla del que salió de la cárcel y va por primera vez después de haber salido, ¿no? Va por primera vez a la fonda a comer y tiene muy poca plata. Y entonces toma su vino, bueno, y describe el clima de cómo de alguna manera el tipo se siente excluido de ese mundo que era el suyo cuando sale de la cárcel, ya es otra persona. Bueno, no sé por qué lo comento, digo, de todos los sociales, ese fue uno de los que no me gustó, y acá en estos inéditos hay uno muy particular que curiosamente él que era, no sé si ateo bueno, no era completamente ateo porque él creía en cierto modo en los mitos de todo tipo, ¿no? En los mitos, en los antiguos mitos, en los mitos cristianos, judeo-cristianos, pero eh, sí era seguramente anticlerical y este poema está dedicado a un A cura. un cura, sí. Pero miren de qué modo se relaciona con una problemática social que está detrás de la cuestión del cura, de la cuestión de la elección del cura. Dice, mi cura que ha nacido en el campo ha vivido velando día y noche en la ciudad por los moribundos y ha reunido en años algún dinero para dejárselo al hospital. Perdonaba solamente a las mujeres perdidas y a los chicos. Y en el nuevo hospital, camitas de hierro pintado de blanco, hay un sector entero para mujeres y chicos perdidos. Pero los moribundos que se salvaron van todavía a buscarlo y le piden consejos sobre sus asuntos. Tanta dedicación lo dejó flaco, entre el vaho de las camas y hablar con gente que agoniza, y seguir, cuando tiene tiempo, a sus muertos hasta la fosa y rogar por ellos, rociándolos y bendiciendo. Una tarde de marzo ya cálida, mi cura sepultó a una vieja cubierta de llagas. Era su madre. La mujercita murió en el pueblo, porque el hospital le daba miedo y quería morir en su cama. Mi cura aquel llevaba la estola por sus otros difuntos, pero sobre el ataúd roció largamente agua bendita y robó mucho más. En la tarde ya cálida la tierra removida daba olor sobre el ataúd donde ya había podredumbre. La vieja murió por la mala sangre de ver esfumarse sus tierras, que quedando ella sola esperaba salvar solo ella. Bajo tierra un rosario envolvía las manos llagadas que cuando vivía con 3 o 4 cruces en unos papeles la habían llevado a la miseria. Y mi cura rogaba que fuese perdonada la temeridad de la viuda que mientras el hijo estudiaba con los curas había, sin buscar consejo, pretendido tanto. El hospital tiene un jardín que huele a tierra, hecho con esfuerzo, para dar buen aire a los enfermos. Mi cura conoce las plantas y los setos mejor que a sus muertos, porque estos se renuevan, pero las plantas y los setos son siempre los mismos. Entre este verde murmura, igual que sobre las tumbas, en momentos que roba a los enfermos y olvida siempre pararse frente a la gruta de Navidad que hicieron las hermanas al final del paseo. Todavía se lamenta de que sus cuidados le han impedido dar un vistazo a las necesidades de los árboles secos y que nunca, en 30 años, ha podido pensar en el descanso eterno. El poema se titula Propietarios y me parece muy un buen ejemplo, digamos, para cerrar esta charla respecto de la mixtura de estos poemas de Pavese. Y bueno, ya también en la
situación de saber que han cobrado nueva vida estos poemas. Esa es la sensación que tengo como lector. Es decir, están revitalizados en esta traducción, así que yo como lector también, independientemente de los factores comerciales del libro, estoy muy contento, digamos, como lector de Pavese, que exista esta traducción, que es algo bello, Jorge. Antes no existía, y lo ha hecho Jorge Aulicino, el traductor. Quiero agradecerles a ustedes la presencia en esta tarde para hablar de este libro. Volver a agradecer al Centro Cultural de la Cooperación por el espacio que brinda, al Departamento de Literatura y Sociedad, a Susana Chela, que es la coordinadora del departamento, Lucas Peralta y Maricruz, que siempre están acompañándonos para que salga todo perfecto esto. Sin más palabras, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo. Thank you.